Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Machado. Y este video es un testimonio de cómo, después de que dejó de ser testigo de Jehová, empezó como a Dios, como a buscarme de cierta manera, pero pues obviamente yo en la super rebeldía no quería. Así que a continuación del video anterior, bueno, después de que yo dejo de ser testigo de Jehová, pues no empecé así con, obviamente con voy a ir, voy a comerme el mundo, voy a hacer muchas cosas malas, voy a aprovecharme de todo lo que en esta religión no me dejaban hacer, pues ahora lo voy a hacer. Pues no, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, hice algún par de cositas que no estaban bien, que es obviamente súper mal, pero en ese momento dije, no me importa, estoy fuera de, digamos, de una organización, de algo, o sea, de una iglesia estructuralmente, ¿no? Pero dentro de mi corazón yo sabía que yo era del Señor, que yo ya le pertenecía, porque en mi corazón Él ya me había conquistado. Entonces empecé a fumar, porque obviamente pues empecé a estudiar, empecé luego pues la universidad, las amistades, como dice 1 Corintios 15:33, sí que generan un impacto cuando tú te metes con personas que no están bien. No estoy diciendo que estén perdidas, estoy diciendo que es que sus actos no son buenos, sino que llevan a hacer actos que están mal delante de Dios. Pues no es bueno que tú, si no estás fuerte espiritualmente y si no le vas a aportar algo a estas personas, pues entonces te van a comer viva. Y eso pasó conmigo. Yo estaba en mucha confusión porque obviamente había dejado una religión donde había durado casi toda mi niñez, casi toda mi adultez, y empecé pues esta nueva vida en el mundo donde dije, wow, para mí todo era increíble. Entonces esto lo que generó en mí fue empezar a adoptar hábitos que no eran buenos. Empecé a fumar, empecé a salir con chicos, empecé a tener pues, relaciones íntimas con ellos sin pensar que esto era algo tan valioso. Bueno, sin pensar, digo, en ese instante, más bien lo ignoraba, ¿no? O sea, decía, yo sé que esto está mal, pero me da igual porque estoy por fuera. O sea, siento que sí entré como en un poco de la rebeldía, ¿no? Después, con el tiempo, conozco pues al que es ahora mi esposo, que luego si quieren les puedo contar la historia de cómo lo conocí, pero él empieza a conocer a Dios y empieza a conocer al Señor en Londres. Entonces, cuando empezamos a hablar, empezamos como a coquetearnos y todo esto, obviamente pues yo le dije a él, mira, fui testigo de Jehová, estuve casada y luego divorciada, porque hubo pues en ese caso hubo un adulterio en ese tiempo. Nos divorciamos, él y yo. Ahorita pues estoy sola, estoy pues eso, él me conoció fumando, él me conoció pues en eso, incluso él me conoció, por eso les digo, si quieren una historia, es que estoy justo con mi bebé pequeño, si quieren una historia de cómo me conocí con mi esposo, también se las puedo contar. Pero en ese tiempo, digamos que él conoció gran parte de lo que no me gustaba. Y recuerdo perfecto que él me dijo, mira, yo quiero que empecemos con Dios en medio. O sea, imagínense que alguien les diga a ustedes, chicas, yo te amo tanto, te quiero tanto, te respeto tanto que quiero que empecemos todo esto con Dios. O sea, eso yo ahorita lo veo como algo increíble, algo que es bien para ti. O sea, era algo que yo decía, en ese momento decía, este hombre está loco. Pero luego por allí en mi subconsciente decía, este es el hombre que yo quiero para mí. ¿Por qué? Porque igualmente, aunque yo lo había pasado muy mal emocionalmente con mis parejas anteriores, porque sí, yo tuve parejas anteriores, yo siempre le oraba al Señor y yo decía, Señor, yo quiero un hombre que me ame. Yo le decía muchas cualidades. Yo siempre era muy específica con mis oraciones, a pesar de que yo hacía lo malo. Entonces, siempre, yo por eso digo que hemos sido un poco escogidos, hemos sido sellados, hemos sido conquistados por el Señor, aunque el cuerpo y la carne pues quiera hacer otra cosa, pero sí que Dios nos conquista. Lo que pasa es que la carne, nuestra imperfección y a veces nuestra rebeldía pues quiere hacer las cosas un poco diferentes, pero Dios nos conquista y Él quiere que hagamos las cosas de la mejor manera. Pero bueno, retomando el tema, entonces él empieza a decirme, oye, ¿por qué no empezamos con Dios? Y yo le decía, no. Aunque yo ya estaba fuera, pero claro, tenía tanto esa doctrina todavía en mi cabeza que obviamente pues yo le decía, no, tú eres de tu religión, yo soy de la mía, aunque yo esté por fuera, pero yo respeto todavía mucho sus normas y sus leyes, y así que tú con tu religión y yo con la mía. Obviamente eso no iba a poder pasar porque no podíamos estar en yugo desigual. Así que después, tras de muchos
como engranes, tratando de engranar la relación, pues tuvimos muchas terminadas, muchas lloradas, muchas decepciones, pero sentía que Dios me iba guiando, pero no lo sabía, o sea, yo no lo entendía. Y me acuerdo mucho que su prima, que es ahora pastora, que está en Colombia, ella empezó a hacernos como células. Entonces yo iba, pero porque yo sentía que yo dentro de lo que malo que hacía, yo decía, Señor, yo de verdad te amo, o sea, yo siento que te amo, pero esto es más fuerte, no me siento todavía convencida, yo siento que todavía soy testigo de Jehová. Sentía que iba a defraudar a Jehová, ¿no? En ese momento. Entonces yo decía, bueno, voy a ir a las células, pero no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, ¿no? O sea, creyéndome yo la súper fuerte. Y empezamos a ir a las células y me acuerdo perfecto que obviamente al yo ser un poco tocada por el Señor, esto hizo que generara en mí pues como una necesidad de ir. Y yo me acuerdo que las células las hacíamos todos los viernes en su casa. Y obviamente yo iba con mi novio en ese tiempo, con Fernando, en ese tiempo era mi novio. Y obviamente allí fue cuando supe que él era mi idóneo, que Dios me confirmó que él era la persona con la que quería yo casarme y con la que él también quería casarse, que era yo. Entonces poco a poco empezó Dios como que ven, ¿no? Como cuando deja sus 99 y luego va por la que se extravió, pues así me sentí literalmente. Luego su prima empezó a hacer, pues iban a ser próximos como a un... Perdonar si está aquí mi bebé, lo siento. Bueno, volvemos por aquí después de una pausa. Entonces su prima iba a hacer un retiro espiritual. Y me acuerdo mucho que mi suegra estaba en España y ella me escribía todo el tiempo y me decía, Juli, ¿por qué no vas al campamento? Aquí en España se llamaba campamento, pero pues allí era un retiro espiritual. Entonces yo le decía, no, yo no quiero ir, tengo mucho trabajo, tengo que pedir permiso, no creo que me den el permiso. O sea, yo como que trataba de estar ahí, pero al mismo tiempo no. Y pues eso tampoco está bien. Y luego me decía mi suegra, no, pero ¿por qué no vas? Y pues obviamente Fernando también, amor, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y yo, no, es que no quiero. Y pasó el tiempo y efectivamente nunca fui al retiro. Luego pasó, no sé recuerdo cuántos meses pasó y decido venirme con mi novio, en ese tiempo con Fernando, me vine para acá, para España, a pasar Navidades y bueno, normal. Luego mi suegra me dice, bueno, pero ¿por qué no se quedan? Y en ese tiempo que estábamos decidiéndonos ir o regresarnos para Colombia, otra vez, aquí estoy. Entonces, aquí hacen un campamento. Y el campamento, mi suegra también empezó, mira, ¿por qué no vienes? Y yo, no, es que no me gusta, es que no quiero. O sea, yo sentía que sabía que esto iba a tener un impacto porque yo ya, hola, porque yo ya tenía mi corazoncito ya para él. Entonces yo ya sabía que algo iba a pasar, pero tenía mucho miedo de dejar mi religión en este tiempo, ¿no? Pues resulta que dije, bueno, no pasa nada, ¿por qué no hacerlo? Porque esto no va a quitarme ni ponerme, ¿no? Supuestamente yo en mi cabeza decía, no creo que vaya a pasar más de lo que estoy sintiendo ahora. Pues resulta que hicimos todos los arreglos, hicimos todas las cosas y nos fuimos para el campamento. El campamento eran más o menos como 3 días o 4 días en un lugar supremamente hermoso. Voy a ver si de pronto encuentro fotos, si no, podríamos hacer otro video y les enseño. Pero el caso es que llegamos al campamento y todo súper bien, pero ya saben que cuando nosotros queremos, incluso todavía, Dios tiene un plan con nosotros, pues obviamente el enemigo no le va a gustar. Porque en ese momento el enemigo me tenía a mí súper encantada, entonces yo nunca sentí ningún ataque de nada. Pero cuando ya empezamos a reorganizar nuestra vida, cuando ya empezamos a dejar que Dios actúe en nuestra vida, cuando le dejamos esas cargas del plan de tu vida al Señor y no tú planear algo que ni siquiera tu vida no es tuya, entonces ahí también empieza el enemigo a levantarse. Y me acuerdo perfecto que estábamos en la vigilia y ¡buah! En la vigilia yo me sentía... Estaban cantando, estaban haciendo alabanza y yo me acuerdo que yo sentía mi cuerpo muy caliente, o sea, sentía como algo caliente y yo, o sea, mi cuerpo decía, no voy a llorar. Y yo me acuerdo que yo me ponía las manos así, yo decía, no, Señor, yo le oraba en mi cabeza, pero yo le decía, Señor, no, yo no voy a hacer nada, no voy a llorar, no me voy a arrodillar, nada. Pero en ese momento hubo
Es como cuando tú estás... ¿qué pasa, mi amor? O sea, te sientes que no puedes más. Es como cuando tú estás escalando una montaña y sientes que ya se te van que se te hacen así los deditos, que te vas a caer y te sueltas. Así me sentí. O sea, yo sentía una cosa que yo dije, no puedo más, ya no puedo pelear más contigo, Señor. Aquí estoy. Una pausa. Vale, después de este segundo break. Entonces yo sentía eso, entonces yo empecé a llorar y me acuerdo que hubo como un líder que se llama Enrique. Creo que él era chileno o era de... bueno, no me acuerdo de dónde era. Es que no sé si es chileno o es... bueno, no me acuerdo. Pero cuando él vio que yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Pero o sea, no recuerdo cuál era ese sentimiento, si era tristeza. Es que no recuerdo exactamente, pero yo empecé a llorar. O sea, yo sentí la presencia de Dios, pero yo ahora lo puedo analizar. Pero en ese momento yo decía, bueno, no, lloré porque yo qué sé, o sea, no lo entendía. Y él fue y empezó a orar por mí. Él empezó a ponerme las manos en los hombros, empecé pues yo a seguir llorando y él empezó a seguir orando, a seguir orando. Y en ese momento hubo como un primer despertar, porque ojo, o sea, hubo un primer despertar, pero a veces no lo creemos, a veces pensamos que simplemente sí lloré y luego pues obviamente uno regresa del campamento a la casa y lo que pasa es que hay que continuar. Yo pensé que eso iba a ser algo mágico, yo pensé que la convicción iba a ser algo que Dios te decía, tuve una visión, o una persona decía, tuve una visión con el Señor y ya me cambió completamente la vida, y eso es algo supremamente erróneo. O sea, eso era lo que yo pensaba. Pero no, obviamente después de eso yo me sentí un poquito como que raro. Yo decía, pero esto es muy raro, yo nunca había sentido. ¿Por qué? Porque en la religión de los testigos de Jehová se cree como el Espíritu Santo, pero no como la tercera persona, sino como una presencia, simplemente como una luz, como que no tiene sentimientos, emociones. Entonces yo nunca pude sentir eso porque yo, según yo, no era una persona, simplemente era una luz que entraba por en medio de, una grieta, o la luz que enciendes y apagas. Entonces esa fue como más la enseñanza que me dieron a mí. Entonces yo por eso nunca lo sentí de esta forma. Y obviamente pues pasa ese día, yo me siento pues, wow, me siento bien. Y obviamente empezó Satanás a atacar mucho. Me acuerdo que perfecto que yo estaba cortando un tomate. Y me acuerdo, yo a veces, esa es una anécdota que contamos con mi marido, porque decimos, por un tomate casi que terminamos. Y claro, ya ustedes saben que cuando hay estas noches de que estamos en todo el tiempo en oración y estamos supremamente concentrados y se puede tardar hasta las 3, 4 de la mañana, y si se puede seguir al otro día en oración y en oración, pues claro, al otro día tú no estás con el cuerpo bien, el espíritu está supremamente lleno de Jesús, estamos como que a la batalla, ¿no? Pero el cuerpo carnal pues está supremamente cansado porque hemos trasnochado. Entonces me acuerdo que al otro día nos levantamos, bueno, no nos levantamos, seguimos, dormimos un poquito y luego pues nos levantamos a desayunar. Y me acuerdo perfecto que yo empecé a picar un tomate y el tomate lo piqué mal, y mi novio, me acuerdo que en ese momento, pero ¿por qué estás haciendo eso así? No deberías picar el tomate así, no sé qué. Y yo pues supremamente, ay, Dios mío, yo sentí que me había hecho algo fatal, y yo me acuerdo que me fui a la habitación y empecé a llorar y le decía, Señor, sácame de aquí, no quiero estar aquí. O sea, mira a veces las cosas que uno le ora al Señor. El Señor, ¿cómo va a querer que yo me vaya en un campamento donde Él se me está manifestando, donde Él me está sacando, donde Él me está liberando, donde Él me está dando todo su amor, toda su comprensión, toda su ayuda, todo? Pues Él no me iba a sacar de allí. Pero yo le oraba al Señor dentro de mi tontería y le pedía, Señor, sácame de aquí, yo quiero irme de aquí, y este hombre no es para mí, me voy para Colombia. Me acuerdo que justo llegaba mi suegra, porque ya tuvo que llegar unos días después por su trabajo. Y me acuerdo que yo le decía, Loli, sácame de aquí, no quiero estar aquí. Y ella como que dijo, vamos a ver, ¿cómo tú vas a decir que te vas a ir de aquí? Tú no te vas a ninguna parte y nos vamos a quedar todo el campamento. Y me acuerdo que gracias a ella, no, vamos a ver, vamos, y así mi hijo esté como esté, tú vas a seguir el campamento. Y así fue como lo seguí. Luego obviamente me encontré en el camino a una persona muy importante para mí, que ahora la quiero mucho, que se llama Cristina. Y yo empiezo pues a desahogarme con ella. Y cuando me empiezo a desahogar con ella, ella me da unos consejos increíbles. Luego esto puede ser para otro video de otro testimonio.
pero ella me ayudó mucho a entender que tu enfoque tiene que ser Jesús. Es que no hay más. Tu enfoque debe ser Jesús, tu enfoque no puede ser la persona, el pastor o los hermanos, porque es que somos imperfectos. Y aunque obviamente Dios instituyó de pronto un orden, digamos, para que se haga estructuralmente una iglesia, que son los líderes, los pastores, esto está muy bien, pero porque se tiene que organizar un poco en la manera de pronto estructural, pero en el espíritu, que es lo más importante, porque esto finalmente esto muere, pero en el espíritu, el enfoque tiene que ser en Jesús. Si la persona se va, si la persona a lo mejor muere, si la persona a lo mejor cambia su espiritualidad, cambia su amor a Cristo y se va para otro lugar, tu amor por Cristo no tiene por qué cambiar. Es que en absoluto no tiene por qué cambiar. Entonces esto es lo que me hizo entender, es que el amor que yo tengo por Dios no puede cambiar por circunstancias, no puede cambiar por personas, no puede cambiar por lugares, porque Él está en todo lugar. Entonces, pues nada, otra vez. Pues nada, les dejo este pequeño testimonio, así es como Dios me encuentra, y les voy a dejar a lo mejor, bueno, si puedo, escrita la canción que para mí fue, que es esa canción que dice que deja las 99 y va por mí, que trasciende y que va a continentes, porque yo estaba en Colombia, y mire, aquí en España fue donde Él me dijo, yo soy tu padre, yo voy a hacer que tú vayas a un campamento y que tú me conozcas y me sientas, porque tú no me sientes, tú no me conoces realmente. Entonces cuando yo empiezo a tener esta convicción, wow, es increíble. Entonces pues nada, les quería dejar este testimonio después de que dejé de ser testigo de Jehová, y porque ahora pues tengo todo este amor, que obviamente lo tengo ahorita, pero antes de poderlo seguir teniendo, porque la vida del cristiano es esto, ¿no? Es caída y luego pues levántate más fuerte, caída, levántate más fuerte. Entonces pues nada, gracias a todos por ver estos videos, y espero que sea de testimonio para alguien. Si alguien está también buscando al Señor de cierta manera, que no sabe, que no entiende, entra en tu habitación, arrodíllate al Señor, órale a Él, pídele con todo tu ser y con toda tu alma que te ayude a sentirlo, que te ayude a poder estar en su presencia. Y nada, amigos, muchas gracias, espero que se suscriban. Espero que les dé like. Todos los comentarios están aquí a la orden del día. El que quiera comentar, el que quiera dar su opinión, el que quiera preguntarme de mi vida o quiera saber más cosas de cómo estoy en este andar con Cristo, pues bienvenido sea.